Bien, hermano, buenas noches. Vamos a la segunda carta de Corintios y abrir ahí el capítulo 8. Segunda de Corintios, el capítulo 8. Nosotros como iglesia practicamos un principio con relación al diezmo y a la ofrenda. Yo quiero que, por lo menos como iglesia, nosotros tengamos un concepto correcto entre lo que es diezmo y lo que es ofrenda. Ojalá que todos tengamos la bendición de ser diezmadores. Ojalá que todos podamos prosperar de manera tal que podamos ofrendar. Eso es cada cual en particular, pero en lo que es conocimiento, en esta iglesia se enseña, el diezmo es diezmo y la ofrenda es ofrenda. Dice Mateo 22:21, dad pues a Dios lo que es de Dios. Dice que 3 se pusieron a compartir la manera como ellos acostumbraban a diezmar. Uno de ellos decía, bueno, pues yo lo que hago es que pinto un círculo en el piso, yo tiro las monedas y las que caigan en el círculo, esas se las doy a Dios. Las otras son mías. Bueno, el otro digo, bueno, yo hago algo parecido, pero diferente. Yo tiro las monedas arriba, las que caen en cierta cara, se las doy a Dios y las otras son mías. El tercero dijo, bueno, pues mi manera de diezmar es que yo las tiro para arriba. Las que Dios agarre son de Él y las que caigan para abajo son mías. Hermanos, el principio de diezmar es aún, inclusive antes de que la ley fuera dada. La misma palabra nos insta a diezmar, Malaquías 3:10, lo cual conlleva bendiciones de Dios. Cuando estudiamos la primera carta a los Corintios, el capítulo 16, yo creo que presentamos razones básicas por las que debemos ser diezmadores. Pero el principio de ofrendar tiene otro sentido, hermanos. Por eso yo les decía, tenemos que aprender, diezmo es diezmo, ofrenda es diferente, tiene otro sentido. Primeramente debe de ser voluntario, de corazón, con gozo y según la persona prospera. En 2 de Corintios 9, del 6 al 15, que lo vamos a estar estudiando pronto, ahí presenta la ley de la siembra y la cosecha que se aplica al que ofrenda, y es donde dice cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero sabemos que lo que Pablo se está refiriendo ahí es a ofrendas, no es diezmos. Yo estoy seguro que todas las personas que tienen problemas con interpretar o darle un significado correcto a lo que es el diezmo, yo me imagino que nunca es porque quieren dar más del diezmo. ¿Entendieron? Casi siempre es porque lo que quieren es dar menos. Pero hoy vamos a aprender en estos 2 capítulos, inclusive 8 y 9, Pablo le dedica 2 capítulos de la segunda carta de Corintios a este principio de ofrendar, poniendo como ejemplo a los macedonios, cómo ellos pues reaccionaron a esa ofrenda que él estaba recogiendo a través de las iglesias para ayudar a los hermanos, a los santos que estaban en Jerusalén, pasando crisis, pasando situaciones caóticas. Aparentemente los corintios no satisficieron las expectativas de Pablo
de acuerdo a las posibilidades que Pablo entendía que ellos podían. Por lo tanto, les vuelve a escribir al respecto. Así que vamos a ver los primeros versículos que tenemos aquí, el ejemplo de los macedonios, y ver el primer principio, dar de gracia. Dicen los primeros 2 versículos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Macedonia comprendía toda la parte norte de las provincias griegas, iglesias que también fueron fundadas por Pablo, como fueron Filipos, Tesalónica, Berea. Usted lo puede encontrar en Filipenses 2:25, 4:15, 18, 2 de Corintios 11:9. Estas iglesias participaron de esta colecta general que Pablo estaba recogiendo para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Y lo primero que menciona Pablo es la gracia, el favor divino que habían recibido los macedonios. Es cierto lo que decía nuestra hermana en su oración, estamos viviendo en un mundo realmente convulsionado, lleno de problemas, la gente está eufórica, la gente se ve que no tiene paz, sus razonamientos entenebrecidos. Tenemos el ejemplo de todos estos musulmanes que están prácticamente vueltos locos por el simple hecho de que ofendieron a su profeta Mahoma, y haciendo cosas, hermanos, que nosotros a veces estamos aquí viéndolo y nos parece sencillas, pero no, están matando, y todo es por su religión. No tienen paz, no tienen luz. Y hermanos, míranos a nosotros, cuánta luz tenemos del Señor, cuánta paz, cuánta seguridad, no solamente de nuestra salvación, pero de la presencia del Señor, de su guía y de su consuelo. Cuánta gracia hemos recibido. Por eso Juan lo dice, gracia sobre gracia, no solo en nuestra salvación, cada día de nuestra vida. Y cuando uno aprende a ser agradecido y a apreciar lo que tiene en el Señor, y solamente tiene que mirar alrededor y ver la desesperación que hay para darse cuenta cuántos favores gozamos del Señor, entonces es que el corazón de uno comienza a cambiar respecto a lo que es la cuestión del dinero. Hay personas que inclusive no les gusta ni que se toque el tema, y yo no entiendo por qué. Hay que tener mucho cuidado, porque Dios nos prueba en cuanto a si el dinero ha venido a ser un Dios, porque puede ser un Dios muy sutil y nosotros ni darnos cuenta de que estamos sirviendo a un ídolo que es el Dios dinero, y estemos quedando cortos de lo que le agrada al Señor. La actitud tan positiva de los macedonios la debían a esta gracia, a esta obra que el Espíritu Santo realiza en el creyente, dando como fruto el amor y creando una conciencia del deber. La gracia produce amor, gratitud, gozo, buen razonamiento, y todo esto entonces liberalidad. La persona se siente ya ahora libre, no está atado a prejuicios, no está atado a sus conceptos erróneos, especialmente con relación al dinero. Fíjense que estas iglesias, en medio de aflicciones, porque aquí lo dice, en grande prueba de tribulación, o sea, aún en medio de sus aflicciones sentían gozo, y aún teniendo problemas económicos daban con liberalidad. Claro que el gozo se refiere al gozo de la salvación, al perdón de pecados y a la vida eterna, que para ellos era más preciado que las cosas materiales. Todos sabemos por los testimonios que encontramos en el libro de Hechos, como aquellos cristianos primitivos, verdaderamente todo lo tenían por basura. No tenían nada de ellos,
O sea, consideraron realmente este mundo como basura y se entregaron al Señor y al reino de los cielos. A nosotros nos ha tocado vivir en una época muy difícil porque hay un alto consumismo, está el materialismo en todo su apogeo, y a veces somos influenciados por todas estas cosas que hay a nuestro alrededor, y es cuando el razonamiento se entenebrece un poco y no nos permite pensar con cordura qué realmente tenemos que apreciar y qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida, con nuestros recursos, con nuestras energías. O sea, cuando habla aquí de liberalidad, de generosidad, es porque se desprendían con facilidad, no estaban atados o encadenados al amor por el dinero. Por eso es que eran ricos en generosidad. Hay gente que no son ricas en bienes materiales, pero son ricas en otros aspectos. Mira, yo veo aquí cuánta gente es rica en plata que tienen en los cabellos. Sí, Señor. Hay muchos de nosotros que somos ricos con azúcar en la sangre. Sí, Señor. Otros son ricos, tienen depósitos de aceite en las caderas. Sí, Señor. Piedra en los riñones. Sí, Señor, también. El hermano lo tiene todo. Plomo en los pies. Sí, Señor. Hermanos, sabe que nosotros podemos ser ricos realmente en virtudes y ser ricos en generosidad, en estar siempre dispuestos a ofrendar y ayudar. Por eso, el primer principio que encontramos aquí de los macedonios es el dar de gracia, dar con gozo, con liberalidad, con amor, con gratitud, entendiendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos prácticamente es por la gracia del Señor. Y tenemos mucho más de lo que nosotros a veces consideramos que tenemos, y tenemos que vivir agradecidos. Yo sé que es un concepto común o una consideración común que nosotros no hay manera de poderle devolver a Dios todo lo que le debemos. No hay manera. Entonces hay que cultivar ese espíritu de agradecimiento para poder tener liberalidad. Y ese es uno de los principios del ofrendar, tiene que ser la voluntad, hermanos. Si nosotros no damos de voluntad, no es recibida por el Señor. Nosotros en esta iglesia son pocas las veces que hacemos colectas de ofrendas, porque hay que entender, estamos en crisis, estamos prácticamente en crisis económica a nuestro alrededor, y somos bien cuidadosos de recolectar ofrendas. Lo hacemos una vez al mes para el propósito de nuestro templo, y siempre se hace la aclaración: hermano, es si usted ha prosperado, hermano, es si usted puede. La persona no puede sentirse obligada o sobornada a hacer algo que verdaderamente está fuera de sus capacidades o límites. Pero ¿cuántos hay que sí pueden? Pero lo que escasean es de esta riqueza, de la riqueza de la generosidad y del agradecimiento a nuestro Dios. Fíjense los próximos versículos del 3 al 5 que presentan el segundo principio, que es dar de buena voluntad. Dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos. Miren para que usted vea, hermano, si usted no se le mueve el corazón con estas palabras. Hermanos en Cristo, yo sé que vivieron hace 2000 años atrás, hermanos en Cristo, pasando por problemas económicos y situaciones, que más bien le rogaban a Pablo, mire, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Miren qué amor,
qué entendimiento, no solo del deber, sino que ellos veían que era un privilegio para ellos, que los consideraran para esta colecta. Es realmente maravilloso el ejemplo que nos dan ellos. Y dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea que en medio de aquella pobreza, los macedonios sobrepasaron sus posibilidades en la contribución que hicieron para los santos. No fue por obligación, no fue por acuerdos formales con Pablo, sino que rogaron que se les concediese ese privilegio por voluntad propia. Y esto es lo que tenemos que sentir nosotros, hermanos. Cada vez que participamos, sea en una ofrenda, en cualquier cosa que se haga para el Señor, uno debe de sentir este privilegio, que el Señor nos permite a nosotros ser partícipes. No solo estamos siendo recipientes de gracia, pero también siendo utilizados para que, tal como estamos recibiendo de esa fuente, también de nosotros, como dice, un poco para los que están más necesitados y pasando más problemas. Pero me llama mucho la atención aquí algo del pasaje que yo pienso que es la clave del por qué estas personas actuaban así. Dice, se dieron primeramente al Señor. Y es lo que yo pienso, hasta que la persona no se dé al Señor con toda la fuerza de su ser y ordene su vida en prioridades y se entregue al señorío de Cristo, esta actitud que es realmente deseable no la va a poder tener. ¿Por qué? Porque todavía está muy centrado en sí mismo, está egoístamente dependiendo de sí y no se ha entregado primero al Señor. Y eso fue lo primero que hicieron los macedonios, entregaron sus vidas completamente a Cristo. ¿Qué es entregar nuestra vida a Cristo, hermano? Es entender que una vez que estamos en Él, como dice Hechos 17:28, ya prácticamente vivimos en Él, nos movemos en Él, somos de Él. Y eso es lo que significa entregarse totalmente a Cristo. Y segundo, fíjense que primero ellos se entregan al Señor y luego a nosotros. Eso se entiende que se dieron a los apóstoles. Ellos siguieron las recomendaciones de estos siervos de Dios con confianza. O sea, esa era la voluntad de Dios, que siguieran las instrucciones que le daban estos hombres de Dios. Conocían la vida de Pablo, sabían que Pablo era un ejemplo para todas las iglesias de darse él mismo al Señor. Él era el que estaba haciendo esta colecta, y si estaba haciendo esta colecta es porque tenía buenas intenciones y buenos propósitos. Lo peor que puede pasarle a una congregación es que pierda la confianza en su líder. Es lo peor, que pierda la confianza en su líder. ¿Por qué? Porque ya no puede andar más adelante. Y por eso ellos se dieron luego a nosotros, dice Pablo. ¿Por qué? Porque tenían confianza. Fíjate, a diferencia de los corintios, que estuvieron algunos cuestionando el apostolado de Pablo, estos macedonios sabían que este era un buen hombre y que se estaba haciendo una colecta para Jerusalén, era para Jerusalén. Y hermanos, nosotros le tenemos que dar gracias a Dios, que en esta iglesia, hasta el último centavo, hasta el último, es registrado, es depositado, es expuesto. Mira, aquí pueden venir a hacer, quien quiera puede venir a hacer, ¿cómo se le llama eso? Una auditoría, que vengan y la hagan, para que puedan ver
que en esta iglesia se puede confiar en los líderes que están llevando a cabo la tesorería. Y allá el que se atreva a hablar algo en contra, con quien se va a tener que ver es con Dios. Los macedonios tenían plena confianza en Pablo. Y aún así, hemos estudiado anteriormente cómo Pablo siempre obraba cautelosamente, porque nunca va a faltar quien pueda cuestionar o decir algo. Y aún así él con toda cautela, él procedía cuando se trataba de asuntos de dinero. Pero los macedonios tenían esta confianza porque se habían entregado a Dios primeramente y luego con confianza a los líderes que los seguían. Y el día que usted no confía en su líder, sáquelo. Que lo saque. Si usted no tiene confianza en el líder que lo está guiando, sáquelo. Te lo digo yo. Mire, se lo estoy diciendo yo, que Dios me ha puesto aquí como líder. El día que ustedes no tengan confianza en mí, sáquenme. Sáquenme. Pero, hermanos, claro que tenemos un principio aquí que tenemos que colaborar y dar según las posibilidades. Dice el versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. En 1 Corintios 16:1, Pablo anima a los corintios a que realizaran estas ofrendas. Ya dijimos anteriormente que al parecer no satisficieron las expectativas que tenía Pablo de acuerdo a las posibilidades de esta iglesia. Él les vuelve a escribir al respecto. Tito visitó Corintio posteriormente a la carta e inició su labor entre ellos, o sea, promover esta colecta. Y cuando Pablo visita Macedonia, entonces cuando comprueba la generosidad de dichas iglesias y anima a Tito a que regrese a Corinto para que entonces aquello que él había comenzado a hacer lo complete y tenga más éxito y les lleve el ejemplo de estos hermanos macedonios y la manera como ellos respondieron a esta ofrenda. Dice 1 Corintios 16:2 que ofrendamos según se haya prosperado. Pero repito lo que dije al principio. Una cosa es diezmo, otra cosa es ofrenda. Si usted no puede, por X razón, ore al Señor que le ayude a arreglar sus finanzas, le ayude a ponerse bien con el Señor, le ayude a salir de problemas, a que le dé un poco de mejor mayordomía de cómo manejar sus finanzas. Por ejemplo, yo sé que ustedes no lo hacen, pero para los que nos están viendo, hay personas que costean unas vacaciones con el diezmo del Señor. Entonces esas son cosas que son las que uno puede decir, no estoy bien, yo le doy mi diezmo al Señor y luego si puedo, entonces me voy de vacaciones, pero no sin fallarle al Señor en mis diezmos. Una cosa es diezmar, otra cosa es ofrendar. Aquí se está hablando ya de una ofrenda misionera o ofrenda de benevolencia o cualquier tipo de ofrenda pero no la mezcle con diezmo. Es lo que yo quiero que esta iglesia tenga con toda claridad. Diezmo es diezmo, ofrenda es ofrenda. No podemos usar estos versículos que aparecen aquí para estar diciendo que hoy en esta dispensación ya no hay que diezmar. Es incorrecto, porque esto se trata de colecta de ofrendas, no de los diezmos de la iglesia. Pero aún así, vale aclarar, para evitar extremismos, porque no solamente está el extremismo de la mezquindad, pero también el de la irracionalidad. A usted le va a parecer extraño, ¿no? Pero hay gente que deja a sus hijos sin comer para traer el dinero a las iglesias. ¿Usted piensa que no? Sí. Es irracional. Es irracional. Hermanos, hoy día se están vendiendo las bendiciones de Dios.
Eso es lo que se están haciendo. Están vendiendo las bendiciones de Dios. No por cientos de dólares, por miles. Usted da miles y usted recibe bendiciones de Dios. Ese es el grave error de lo que está ocurriendo hoy día. Y hay gente que cae víctima de estos avariciosos, como dice Pablo, que lo único que piensan es en el vientre, y caen víctimas de todos estas personas que carecen de escrúpulos y de temor del Señor. Por eso hay que tener realmente bien puesto el concepto de lo que es diezmo y lo que es una ofrenda, para evitar cualquiera de estos extremos. Ustedes saben que aquí en esta iglesia jamás se ha abusado de ninguna persona. Jamás. Jamás. Yo le doy gracias al Señor por eso. ¿Por qué? Porque tenemos como base la palabra que dice: cuando se recolectan ofrendas, de voluntad, de corazón, con gozo, con liberalidad, pero según haya prosperado. Hasta aquí hemos encontrado 3 principios básicos para ofrendar. El primer principio que encontramos en los primeros versículos es dar de gracia. O sea, con liberalidad por el simple hecho de haber nosotros mismos sido recipientes de gracia, de amor y de favor de Dios. Si usted tiene eso como base, usted va a crecer en ese espíritu de generosidad. Y si usted, hermano, no ha crecido en ese aspecto, está preso, está cautivo y del dinero. Y eso es triste, que el dinero nos mantenga cautivos de una manera tal que no seamos capaces nosotros de dar generosamente, y más para la obra del Señor, que es cuando enviamos tesoros a los cielos. Y ahí se van acumulando todas las cosas que nosotros hacemos para la obra del Señor. El segundo principio es dar voluntariamente. Vemos cómo los macedonios sintieron privilegio de ser considerados para esta bendición. Para ellos era un privilegio. Y tercero, dar de acuerdo a las posibilidades. Pero yo pienso que de todos estos principios, la lección más significativa que recibimos de los macedonios es ver que esa actitud de ellos de dar así, de esa manera, vino como resultado de haberse dado primero al Señor. Hasta que la persona no se da al Señor primeramente, pues ahí queda corto. Y luego que se dan al Señor, confían en los líderes que están llevando a cabo lo que es la mayordomía de lo que es la iglesia o las finanzas. Cuando nos damos a Cristo, tenemos luz y nuestro entendimiento no está entenebrecido. Quiero terminar con una ilustración de cuán vano es el materialismo. Se cuenta de un hombre muy rico y tenía un solo hijo, único, y lo habían malcriado muchísimo. Este hijo se creía merecedor de todo, era exigente, muy déspota con sus padres que lo habían amado tanto y se preocupaban tanto por él, que siempre estuvieron ahí para darle todo, para que no tuviera necesidad de nada. Y sin embargo, el hijo estaba respondiendo de esa manera. Pues el padre decidió darle una gran lección al hijo. Una lección que le impactara bien en su vida. Bueno, pues lo envió lejos a un país muy pobre, a una casa de campo, para que allí pasara 1 o 2 semanas. Y el propósito de él era, el propósito del padre, que el hijo considerara el valor de las cosas y lo afortunados que eran ellos. Eso era lo que él quería que él aprendiera, para que apreciara que era una persona afortunada en medio de toda aquella pobreza que le tocaría vivir. Bueno, pasaron las 2 semanas, regresa de la expedición
Los padres se reúnen, le preguntan al muchacho cómo había sido su experiencia, que si vio a aquella gente pobre y necesitada, que qué había aprendido, y el hijo le responde: sí, papá, aprendí mucho. Vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen 4. Que nosotros tenemos una piscina de 25 metros de largo, ellos tienen un riachuelo que no tiene fin. Que nosotros tenemos lámparas importadas en el patio, ellos tienen estrellas. Que nosotros tenemos todo tipo de electrodomésticos de la última moda, pero qué rico el lechoncito cocinado con leña. Nuestro patio llega hasta el borde de la propiedad. Ellos tenían todo un horizonte. Pero lo que más me impresionó, papá, es que vi que ellos tenían tiempo para conversar. El padre enmudeció. Dice que cuando el hijo terminó, le dijo: gracias, papá, por enseñarme lo rico que podríamos llegar a ser. Lo material no lo es todo. Y lo triste es que a veces, por financiar todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, fallamos en las cosas más importantes. No le somos fieles a Dios en los diezmos. Y cuando se presentan oportunidades privilegiadas de poder participar en colectas, sea de benevolencia, misioneras o de cualquier índole, pues no podemos o no tenemos, porque hemos estado ofuscados en otras cosas vanas de esta vida. Así que aprendemos mucho de los macedonios. La semana que viene vamos a continuar con estos temas, ya que Pablo le dedica 2 capítulos, el 8 y el 9, a los principios del ofrendar. Señor les bendiga, hermanos.